Vamos a presentar el siguiente panel de debate bajo la temática El papel del gobierno en la promoción de la economía verde, panel que está presentado por Scorza. Este panel que me toca presentar lo hago yo también desde una compañía que tiene un desarrollo muy importante acá en Córdoba, que es el Distrito de las Artes, que en 23 hectáreas se va a construir un ecodistrito, una mini ciudad dentro de esta gran ciudad, la cual la mitad de la superficie va a ser dedicada a usos mixtos. Se va a regenerar el agua de lluvia con especies autóctonas, pero es un nuevo concepto que está en todo el mundo, pero es la primera vez que se utiliza realmente acá en la Argentina. Otra de las empresas que pertenecen al grupo Corporación América, es una muy conocida que es Aeropuertos Argentina 2000. Nosotros desde hace 5 años que estamos midiendo la huella de carbono. Y dentro de los 53 aeropuertos que la compañía administra y regentea, controla en el mundo, el aeropuerto de Galápagos, el aeropuerto de Baltra, que fue inaugurado en el año 2013, es el primer aeropuerto en la historia global que tiene certificación LEED y es absolutamente verde. Bueno, presentado esto, ahora yo iría a la primera pregunta, que se la quiero hacer a Bruce Belliveau. Bruce maneja una compañía boutique que asesora en todo lo que sea temas de cómo invertir y cómo desarrollar la infraestructura verde. ¿Cómo ves, Bruce, la inversión y la promoción de la inversión para la economía verde? Well, earlier this week, I had the pleasure of attending ERIC 2017, which was the second annual Argentine Renewable Energy Investment Congress, which was held in Buenos Aires. I also had the privilege of participating on a panel discussing what needs to happen in Argentina to increase financing capacity in the country, specifically as it relates to financing renewable energy projects. And I'd be happy to share some of those thoughts through this this morning rather than this afternoon. Our discussion today more specifically relates to government's role in promoting a green economy. And for some background and context, For some background and context, the electricity sector in Argentina, it constitutes the third largest power market in Latin America. It relies primarily on thermal generation, which is about 60% of installed capacity, and hydropower generation, which is about 36%, with renewable resources representing a very, very small portion of that. Recently, as May 2016, the Argentine government embarked on an ambitious program to support the development of renewable energy and resources in the country, and this was called Renovar. Plan Renovar focuses on developing sources of clean energy, especially solar and wind power, in line with Argentina's commitment to the Paris Climate Change Agreement. These two technologies are blessed in Argentina with abundant resources, largely in Patagonia in the south for wind power and the western and northwestern provinces of Argentina for solar irradiation. President Macri, when he commented on the establishment of this program, said, "We must be committed to reducing carbon emissions, and Argentina has a lot to contribute and produce in terms of renewable energies. Our country has enormous potential. We are among the leading countries able to generate solar and wind power." The objectives of Plan Renovar are to really move forward its use of renewable energy in its overall energy matrix mix. Its original objectives were to do 8% by 2020, and now that is 25% by 2025, with 8% the target being for the end of next year. First of all, I'd like to congratulate the Macri government in really establishing this program, which is very ambitious indeed, and based on the early returns, it has catalyzed significant activity and investment in the market. There is still work to be done, especially as it relates to capacity building in the financial markets, but both domestically and globally, there is tremendous interest that's already been exhibited here. So this is really a great platform and is an example of government policy that's really established to promote
the adoption of renewable energy technologies in Argentina today? Thank you, Bruce. Juan Pablo Bonilla ha estado del lado de la inversión y la financiación de la economía durante 20 años. Has trabajado en el BID, como estás ahora, en el Banco Mundial, en el Gobierno de Colombia. Has sido viceministro de Medio Ambiente y ministro de Vivienda en Colombia. Y a mí me interesaría preguntarte cómo ves el trabajo que están teniendo los gobiernos para buscar inversión en economía verde desde la transversalidad. ¿Qué es eso? Gracias, Carolina. Y antes de responder, veo mucha gente joven. Me gustaría, levanten la mano aquí quienes son politólogos. Bueno, ¿quiénes trabajan en el sector privado? Perfecto. Bueno, hay que juntar estas dos comunidades. Si uno quiere sostenibilidad en el largo plazo de Green Finance, los politólogos tienen que hablar con el sector privado porque esto definitivamente es una agenda de largo plazo. ¿Por qué empiezo con esto? Para todos los que están aquí presentes, que son bastante jóvenes, en el año 92, que se da la Cumbre de la Tierra en Río, hay dos grandes convenciones, la de cambio climático y la de biodiversidad. Y en ese momento todo el mundo identificaba estos dos temas, Carolina, como temas ambientales, de los ministros de Medio Ambiente y del sector ambiental. Yo lo primero que quería rescatar desde el punto de vista de evolución institucional, hoy en día, ustedes saben, en el 2015 se aprobaron las nuevas metas de desarrollo sostenible hacia el 2030, son 17 indicadores, y ustedes ven ya la sostenibilidad como algo transversal en esos 17 indicadores. Ustedes ven que el objetivo número 11 habla de ciudades sostenibles, hay un objetivo que habla de infraestructura sostenible, otro de cambio climático, hay otro relacionado con toda la parte de océanos, de biodiversidad. Inclusive hay uno que mucha gente se pregunta qué es, que habla de partnerships. Por eso pregunté quiénes eran politólogos, quién era el sector privado. Da una señal muy fuerte de la importancia de las alianzas público-privadas, académicas, tercer sector, en lo que es la agenda de desarrollo y la sostenibilidad hacia el 2030. Entonces, hoy en día, hablar de Green Finance, hablar de cambio climático, hablar de sostenibilidad, es una agenda totalmente transversal. Y lo que se nos viene es pensar de manera transversal. Y es algo a lo que no hemos estado acostumbrados, ni los gobiernos, ni las entidades multilaterales desde que nos creamos. Todos estamos divididos en silos. Está el Ministerio de Energía, el de Transporte, el de Agua, el de Medio Ambiente, que pensaban que era el que tenía que manejar todos estos temas, el de Hacienda, el de Planificación. Nuestras entidades pasa lo mismo. Lo principal que se tiene que dar desde el punto de vista de reforma, de política pública, es empezar a pensar en soluciones integrales transversales. ¿Qué me refiero con eso? En el banco hicimos una reforma hace año y medio para pensar el nuevo Departamento de Sostenibilidad. Entonces a mí la gente muchas veces me pregunta, Carolina, ¿y tú estás a cargo de qué? ¿De los temas ambientales? Les digo no. El BID creó un nuevo Departamento de Sostenibilidad con 3 grandes áreas. Una es el área de desarrollo urbano y sostenibilidad en ciudades, donde mi interacción en el día a día es con los alcaldes, con los gobernadores, de cómo ayudar a que las ciudades sean más inclusivas y sostenibles hacia el futuro. La segunda área es el área rural, sostenibilidad rural. Está la parte agrícola, la parte forestal, manejo de cuencas, desastres naturales, turismo. Y después tengo una tercera área que es la global, que es donde está cambio climático, su vínculo con biodiversidad, con infraestructura sostenible, y cómo eso va a transversalizar el desarrollo urbano y el desarrollo rural. Entonces, cada vez que yo visito un país, estoy hablando con los ministros de Vivienda, de Obras Públicas, de Agricultura, de Turismo, pero la primera visita que estoy haciendo es el ministro de Hacienda o de Planificación. Hacia futuro, lo que más necesitamos, Carolina, es que los ministros de Hacienda y de Planificación sean el eje coordinador, con el apoyo técnico, por supuesto, de los ministerios ambientales y sectoriales, en lo que es una política pública de sostenibilidad. Y eso hay que bajarlo después a las provincias y hay que bajarlo a las ciudades. Y ahí pongo 2 ejemplos. Estados Unidos tiene, en este momento todos saben cuál es la posición del gobierno de los Estados Unidos con el Acuerdo de París, muy respetable, pero la reacción que ha habido en Estados Unidos de los estados, de las provincias y de las ciudades ha sido fascinante. Estados Unidos tiene un bloque que es el de los estados del noreste, 9 estados, y California, que está al otro lado, que han hecho un acuerdo para reducir emisiones desde el año 2008 de 30 a 40% de las centrales térmicas,
y ahora acaban de anunciar de que va a ser un 30% adicional al año 2030. ¿Qué han logrado? Han logrado crear un mercado de permisos en que todas las plantas de generación térmica compran permisos y cada vez son menos disponibles, y con esos recursos, esos 9 estados están trabajando en eficiencia energética, en promover energía renovable como solar, como eólica, y han logrado inclusive que las tarifas de energía bajen. Lo mismo las ciudades. La ciudad de Estados Unidos tiene una respuesta, Carolina, impresionante ahora de decir cómo como ciudades vamos a reducir también las emisiones de cambio climático. Eso es con proyectos de transporte sostenible, ya no solo metros, BRT, sino ahora estamos pensando en vehículos eléctricos, con tener energía renovable y eficiencia energética en nuestras ciudades. Entonces se empieza a tener cada vez más, además de la parte transversal en los gobiernos nacionales, la necesidad de colaboración a nivel de gobiernos estaduales y sobre todo el tema de ciudades. El BID está desarrollando la red de ciudades, tuvimos la reunión hace poco en Washington, estuvo el alcalde de Córdoba acompañándonos con otro grupo de alcaldes de Argentina, y es muy importante empezar a ver el rol que van a tener las ciudades en su planificación con el tema de sostenibilidad también a largo plazo. Gracias, Juan Pablo. Fabián Rocco es el director ejecutivo de CEDIAT, un Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica, y es experto en temas de gestión pública y desarrollo sustentable en coordinación o en articulación con la sociedad civil. También ha trabajado en el BID, en el PNUD, en la Secretaría de Minería, en la Secretaría de Ambiente, y ha dirigido varios importantes estudios, desarrollos sobre impacto ambiental. Así que es otra variable de la relación, digamos, que puede tener una política pública, el gobierno, con todo lo que nos atañe en este Congreso. Yo te quería preguntar, ¿cómo tenés una presentación? Bueno, primero la presentación de Fabián. No, a partir de tu presentación. Hola. Sí. No, pregúntame. Ok, bueno, buen día. Me voy a parar porque tengo una pequeña presentación y ahí vienen a colocarla. Bueno, mientras les voy contando qué es el CEDIAT, ¿sí? El CEDIAT es una asociación civil sin fines de lucro que está constituida por equipos multidisciplinarios de profesionales argentinos en todas las materias. Tenemos ciencias sociales y ciencias duras y brindamos asistencia al sector público y a las empresas privadas. Funcionamos como puente de comunicación y de articulación entre ambos sectores. Lo que Pablo decía recién, cómo hacer, gracias, cómo hacer para que estos sectores trabajen en conjunto. Bueno, ¿cómo hacer? Es una cosa que nos cuesta en Argentina, pero lo vamos logrando. Y lo logramos a través de una ley que existe desde la década de los 90, que es la 23877. Es la ley de promoción científica y tecnológica del país. Hoy en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es la autoridad de aplicación, se le otorga a determinadas instituciones una habilitación especial para poder articular entre el Estado aparato, entre las empresas privadas y la sociedad civil. Esa articulación de la hélice la hace una unidad de vinculación tecnológica. Y el CEDIAT fue habilitado en el año 2009, por sus antecedentes y su trayectoria, como unidad de vinculación tecnológica, con la cual nos permite firmar convenios con empresas o con cualquier organismo nacional, provincial o municipal del sector público para desarrollar programas de fortalecimiento institucional y en los componentes del fortalecimiento institucional con el cual firmamos, nos complementamos con los equipos técnicos
de la nación, de la provincia o del municipio para desarrollar proyectos. La mayoría de los proyectos tienen que ver con el desarrollo sustentable. Acá en Córdoba fuimos históricamente algo muy importante para Córdoba. Córdoba tiene la ley de medio ambiente más avanzada del país. Córdoba tiene la ley de medio ambiente más avanzada del país. Por lo tanto, es la más exigente, porque aparte del componente ambiental tiene, tiene la incorporación de la sociedad civil, las audiencias públicas. Nosotros, como CEDIAT, desarrollamos el estudio de impacto socioambiental de la modernización de la central nuclear de Embalse Río Tercero. También fue un logro para la Argentina porque era la primera vez que un grupo de profesionales argentinos hacía un estudio de impacto ambiental de ese nivel en la Argentina sin asistencia del exterior. Trabajamos con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, el ITBA, distintas instituciones con las cuales pudimos articular con el Estado provincial, con la CONEA y con Nucleoeléctrica Sociedad Anónima. Todo esto es a modo de presentación porque también tuvimos experiencia, recién hablábamos con Pablo, el CEDIAT desarrolló todo el plan estratégico para el desarrollo sustentable del río Paraná. Ustedes oyeron hablar que hace 2 años se está escuchando la promoción de la ley de humedales en la Argentina. Todavía la tenemos parada en el Congreso. Bueno, nosotros la impulsamos porque tenemos una visión de uso racional de los recursos y desarrollamos junto con la gente del BID el programa del Delta sustentable y productivo. Declarar que una zona es un humedal no significa que no se puede tocar, no es un parque nacional. Es un humedal que puede ser productivo, pero hay que hacerlo bajo determinados estándares, indicadores y siempre con la participación ciudadana. Con esta visión, nosotros podemos decir sin ninguna duda lo que sería el panel de hoy. ¿Salió? El proceso de producción tiene que ser siempre amigable con el ambiente, pero requiere una oferta capacitada. Como el ejemplo que les decía recién. No se trata solamente de hacer un pequeño impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental para cumplir con la normativa, porque el intendente lo pide, porque el Consejo Deliberante lo está pidiendo y lo hacemos así a la Bartola, conseguimos que alguien firme y pase. No. Nosotros nos oponemos a ese tipo de prácticas, porque eso no garantiza transparencia, garantiza mediocridad y tarde o temprano, si esa empresa contamina en ese lugar, la sociedad civil se va a ver afectada. Nosotros decimos que el Estado es el motor, siempre es el motor del desarrollo sustentable. Lo contaba Pablo recién, lo contó Bruce antes. Tanto en Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Italia, la Unión Europea, el Estado es el que da el primer arranque. El Estado es el motor y eso acelera al sector privado. Cuando ese motor se detiene o entra en un laberinto jurídico, el sector privado empieza a paralizarse o busca algún bypass para poder seguir desarrollándose. Por eso decimos nosotros que aumentar la competitividad involucra 3 componentes. El Estado como market maker, es decir, facilita que las empresas y los centros de gestión se entre sí para resolver
demandas de innovación que exige la economía verde. Siempre tenemos un ejemplo que es muy sencillo. En la década de los 90 yo recuerdo, y creo que algunos también podrán recordar por aquí, que los teléfonos celulares venían en valija, era una valija. Después se transformó en un ladrillo que uno llevaba. Bueno, ahora estamos acá tenemos una computadora en la mano. Recuerdo que asistí a una conferencia de Bill Gates en los 80, en donde él nos estaba presentando la televisión computacional. O sea, ni Bill Gates ni su gente pensaban en los 80 en dónde iba a terminar Internet. No estaba tan desarrollada. Ellos pensaban que era la televisión la que iba a generar todo eso. Y al final es al revés. La tecnología telefónica generó la televisión instantánea. Bueno, ok. Más rápido. Con las tecnologías renovables pasa lo mismo. Una vez que el Estado enciende y abre las puertas, las tecnologías empiezan a empujar. El gobierno debe contribuir a que las barreras de financiamiento, riesgo y vinculación con otros actores generadores de innovación se reduzcan. El Estado debe generar incentivos, y de hecho que Argentina los tiene. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología está el FONTAR, un fondo de más de 1.500 millones de pesos por año para todos los que tengan iniciativas. Para grandes empresas estamos trabajando en la bioeconomía. En este momento, mientras yo estoy acá, una consultora del CEDIAT está en Italia dando una conferencia porque estamos inaugurando como Argentina la primera unidad de vinculación tecnológica internacional en Italia para atraer inversiones para el desarrollo de la bioeconomía. Esto lo estamos haciendo gracias también al Ministerio de Ciencia y Tecnología. El ejemplo más simple, bueno, lo hablaron ayer sobre el tema de la energía eólica, pero para no aburrir, y tengo que cortar, vamos a pasar directamente a ver qué es el clúster, cómo está funcionando. Por ejemplo, en este momento San Juan cuenta con un parque de energía solar en Cañada Honda. Santa Fe, en la localidad de Armstrong, experimenta con un nuevo parque solar también. Todas iniciativas motorizadas por el Estado a través del Renovar. El Ministerio de Energía y Minería está dando mucho impulso, porque Argentina debe diversificar su matriz energética. Misiones ya entró en operaciones el primer proyecto de biomasa forestal, con el acerrín, con lo que sobraba. Y en Córdoba, ayer, las autoridades de PEC lanzaron un llamado a interesados en ejecución de proyectos de generación renovable. Y lo más fuerte y que cambia el paradigma de la generación y distribución de la electricidad en la Argentina es la nueva ley de energías renovables. Y la capacidad que ahora vamos a tener cualquier persona, cualquier argentino, en ser prosumidores. Podemos generar energía en nuestras casas a través de tecnologías de innovación renovable y vender el sobrante al sistema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fabián. Juan Pablo, vos que tenés una mirada de pájaro, de águila, sobre todo lo que está ocurriendo en la región, ya que Fabián se refirió específicamente a Argentina, ¿cómo estás viendo el resto de los países en los que el BID actúa como vehículo de financiamiento? Bueno, claro que sí.
hay algo muy importante que mencionó Fabián y es el liderazgo público para después poder promover las inversiones privadas. Y en cada uno de los países donde uno ve que esto está funcionando, básicamente se han dado cambios de leyes, como la que mencionaste, pero también ha habido un liderazgo muy fuerte, yo diría que ya a nivel de presidente y de los ministros, como decía, de Hacienda, de los bancos centrales para avanzar en esto. Si ustedes ven la región, México, yo diría fue el primer país de América Latina que se disparó con estos temas. Tuvo un super champion, un líder que todos reconocemos que es el presidente Calderón. Felipe venía de ser ministro de Energía, llega a ser presidente, dijo que quería tener más de 2.500 megavatios eólicos en el área de Oaxaca. La gente se reía en ese momento. Que hoy en día todo el mundo está hablando de solar, eólica. Hace 10 años, los pocos que hablábamos de esto decían seguro. Entonces, hay que tener la mezcla de desarrollo de políticas públicas y de desarrollo tecnológico. Vean, lo que ha bajado el costo de la energía eólica en los últimos 8 o 10 años, ha bajado más del 50-80% inclusive, y solar ha sido impresionante. Entonces, se va dando el tema de desarrollo tecnológico mezclado con el tema de desarrollo de políticas. El presidente Calderón hace una, igual que lo mencionaste ahorita, la EFPRE en su momento fue de las primeras leyes que cambia totalmente todo lo que era el sistema energético mexicano y permitió temas tan sencillos como que la Comisión Reguladora de Energía de México empezara a incluir externalidades positivas y negativas al comparar los costos de energía. La mayoría de nuestros países tienen subsidios muy fuertes a las energías no renovables convencionales, pero nunca contabilizan en el costo lo que los economistas llaman externalidades negativas. Temas de contaminación global, con CO2, por ejemplo, cambio climático, o temas de contaminación local. El dar una señal de que una comisión reguladora, que es la que va a regular los precios, empieza a incluir en sus cálculos todas estas externalidades, fue un avance supremamente importante. Se disparó el tema en México y después vino todo el tema de financiación, que eso lo voy a hablar en el próximo panel, pero es un muy buen ejemplo. Vean, Uruguay, vecino de ustedes, el cambio que ha hecho Uruguay en la matriz en los últimos 5 o 6 años ha sido impresionante. Nosotros como Vida ayudamos a hacer toda la reforma del sector y después llegó el sector privado, tienen ya energía eólica, energía solar. Nosotros inclusive financiamos un proyecto que se llama Coloniarias, son 70, 80 megas. Fue el primer proyecto de América Latina donde ya los fondos de pensiones de Uruguay compraron parte del 80% del equity que requería ese proyecto, fondos de pensiones. Esto era impensable hace 10 años. Pero para poder llegar a eso, hubo una reforma desde lo público supremamente importante. Lo mismo pasó en Colombia, ahora 2014-2015, hay una nueva ley de energías renovables y estas leyes, como lo mencionaba Fabián, incluyen, hay veces cambios regulatorios, hay veces incentivos fiscales y algo muy elemental es simplemente empezar a quitar los subsidios a los combustibles fósiles. Yo creo que es la principal señal que te empieza a regular el mercado para que puedan competir las energías renovables. Más adelante en el panel de esta tarde voy a dar otros ejemplos, Carolina, el de Chile sobre todo, que ha sido fundamental para que el sector privado pueda entrar. Muchas gracias. Bruce, yo quería preguntarte, acá estamos hablando todo sobre las buenas políticas públicas diseñadas desde el gobierno. ¿Qué es lo que no debería hacer un gobierno cuando se mete en la economía verde? Well, coming from an investor perspective, the role of a government is to provide structure and investment clarity to facilitate investment, eliminating as much as possible bureaucracy, taxes, administrative hurdles. However, some actual proactive industrial policies can retard or undermine investment. One of these is referred to as domestic content rules. At times, it's suggested in Argentina and other markets as well that a certain percentage of the capital requirements of a project should be sourced in that country. This includes things such as solar PV modules. However, these requirements can unnecessarily complicate investment and create certain unwanted market disincentives. For example, in the case of solar modules, thank you. In the case of solar modules, Sí, sí. No, sí funciona. okay. Que hable. In the case of solar modules, 90% of these are manufactured in China. China has a very well-established ecosystem where all these companies work together,
and where technologies advance very quickly, and they bring these products to market in relatively short periods of time. However, in many of these markets, once these industries take off, a market demand can be exhausted in as little as 4 or 5 years, sometimes even shorter, sometimes a little longer. Investing in a technology that has a relatively short market life cycle and where technological obsolescence occurs quickly doesn't make sense. However, there are aspects of the value chain that do make sense for countries, and in the case of Argentina, this could be something in the case of module racking, which requires steel or trackers. These have less technological obsolescence concerns and take advantage of certain comparative advantages of the country. Again, the last point I wanted to make was that even if domestic content, such as a solar module, was supported and it advanced, the reality is that the technologies wouldn't be less expensive; they would be more expensive. The quality would most likely be lower, and that would really preclude investors, international investors, from investing in the market. It would make the investments more risky and more costly to them. So at the end of the day, based on these factors, domestic content rules need to be looked at very, very closely and to really reflect the local market conditions and the comparative advantages of a country and not unilaterally be implemented. So. Tengo dos preguntas para Juan Pablo. Una que viene de Ezequiel González, que pregunta cómo puede medirse de Guillermina Cuevas, ¿cómo puede medirse el impacto de una política pública que es integral cuando convergen varios actores? ¿Quién se hace cargo de las fallas? Y ya que Bruce se estaba refiriendo a China, también yo te adjunto una pregunta, ¿qué está haciendo China hoy en la economía verde, dado que le han dejado un espacio para tomar un liderazgo? Muy buenas las dos preguntas. La primera, aclaro que no soy ingeniero civil, me casé con una gran politóloga, entonces le estoy aprendiendo cada vez más de política pública. Es excelente la pregunta de cómo empezar a medir políticas transversales. Y algo que estamos haciendo nosotros es empezar a apoyar desde el BID el desarrollo de institucionalidad transversal para poder ejecutar este tipo de políticas. Inclusive pongo el ejemplo del banco para empezar, porque la pregunta que hace es tan buena que nosotros mismos la tenemos dentro del banco. El departamento nuestro no es un departamento sectorial, entonces no es como la división de educación o de salud o de energía del banco que mide el impacto de lo que están haciendo en un sector correspondiente. A nosotros nos toca liderar, por ejemplo, el plan de acción de cambio climático del BID hacia el año 2020, que tenemos una meta de que el 30% de financiación de todo el banco tiene que ir para temas vinculados con cambio climático. ¿Cómo empezamos a medir eso? Estamos generando indicadores por sectores, pero la unidad central de medida de cómo va a ir todo el banco, la parte pública y privada, es la división de cambio climático dentro del Departamento de Sostenibilidad. Si tú llevas eso después al tema ciudades, dentro de la división urbana estamos estableciendo lo que estamos llamando el City Lab, para empezar a ver cómo las ciudades van a empezar a medir políticas de sostenibilidad en ciudades. No sé cuántos de ustedes son familiares con la palabra NDC en inglés, que son los National Determined Contributions, son las contribuciones determinadas que presentó cada país en la COP21 de París. O sea, son los compromisos que cada país presentó. La primera vez que pasaba eso a nivel mundial, fue el gran éxito de París. Es la medida cómo va a medir uno los NDCs, es totalmente transversal. Entonces tiene uno que generar instancias intersectoriales de coordinación para países que tienen ministerios de planificación. Lo digo como en el caso nuestro en Colombia, el Departamento Nacional de Planificación está empezando a tener un rol supremamente importante en cómo medir este tipo de políticas. Países que no tienen ministerios de planificación, por el caso de México. México Finanzas está empezando a tomar un rol súper importante y ya tiene un grupo de cambio climático y sostenibilidad dentro de finanzas directamente. El Programa Especial de Cambio Climático de México, el PEC, que lo empezó el presidente Calderón, es totalmente multisectorial y la Secretaría Técnica le iban alternando entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Ambiente. Entonces, de nuevo, hay que ir generando estas instancias transversales con una unidad central
que define indicadores para medir los impactos de política pública y algunos inclusive van a ser agregados. Segunda, no es fácil. Esto que estoy diciendo suena muy lindo, es supremamente complicado. Hay que irlo construyendo. A nivel de ciudad es lo mismo. Muchos alcaldes están empezando a tener en su Secretaría de Planificación como un eje para esto. Otros nos están diciendo al banco, oigan, esa idea de crear City Labs como grupos de innovación puede ser algo muy bueno no solo para innovar tecnologías, sino para empezar a medir impactos de los diferentes sectores. México, en el DF, en la capital, es la primera ciudad de América Latina que crea un City Lab, que le reporta directamente al alcalde Macera en este momento, y es un grupo, todos son millennials, es un grupo de 20 jóvenes innovando en diferentes áreas de política pública y midiendo cómo incide eso en los diferentes sectores. Esto es algo que hizo Boston, que tiene el Urban Mechanics, con el apoyo del MIT Lab, del laboratorio de MIT. Entonces, de nuevo, hay muchas cosas pasando y todos estamos aprendiendo de cómo ir afinando la transversalidad y cómo irla midiendo. China, excelente pregunta. Fíjense que les habla mucho de los ministerios de finanzas. China ha hecho un gran desarrollo de Green Finance en los últimos años y el eje de todo ha sido el Banco Central de China. El Banco Central de China tiene una unidad de Green Financing que la lidera el doctor Ma Yun, que diseñó toda una política de generar bonos verdes al interior vinculados con temas locales. Ellos se dieron cuenta, yo le decía a Ma Yun un día que estuve en Washington, oiga, ¿qué disparó que el Banco Central en China se metiera tan fuerte en esto? Me dijo Juan Pablo, contaminación de aire y contaminación de agua. Llegó un momento en que vimos que ya era invivible muchas ciudades de China. Entonces el Banco Central emite bonos para que se puedan empezar a hacer proyectos de Green Finance en las provincias de China. Ya están generando entre 11 y 15 fondos regionales desde el Banco Central de China para poder apoyar Green Finance en China. Y empiezan a diseñar, lo más importante, la definición de qué es Green Finance en China para poder después incentivar eso con el sector privado, como decía Bruce. El presidente Obama, o sea, Estados Unidos en los últimos años tuvo una política muy importante también de incentivos que permeó diferentes sectores. O sea, el Ministerio de Energía tuvo unos grants para desarrollo de tecnologías en el área verde espectacular, no solo eólica y solar, sino inclusive de vehículos, pero de nuevo fue algo totalmente transversal. Así que quiero cerrar esto, Carolina, es haciendo ese llamado. Esto no es fácil, pero se requiere un trabajo, mucho liderazgo interinstitucional y Argentina tiene aquí una oportunidad súper linda el año entrante como presidente del G20. China fue presidente del G20, fue cuando se dispara esto desde el Banco Central de China, después le pasa la batuta a Alemania, ahora Argentina tiene el rol de seguir vinculando en el desarrollo de infraestructura y productividad ese gran vínculo con la sostenibilidad. Gracias. Ahora tengo dos preguntas del público para Fabián. Una es, como miembro de la sociedad civil que sos, ¿qué opinión te merece la relación con el Estado y cuáles son los pasos que deberíamos seguir? Recién Juan Pablo se refirió a los millennials y yo recuerdo escenas de hace apenas 2 semanas con el terremoto en México, que fueron los millennials y la sociedad civil la que se organizó espontáneamente y muy eficientemente te diría, en detrimento o en contraposición con lo que estaba haciendo el Estado mexicano, que para los 2 terremotos de 2017 estuvo mucho más organizado que para el de septiembre del año 1985. Esa pregunta, y también todo lo que se está haciendo en penalización. Ahora te pongo del otro lado. Hay otra pregunta que hace Gustavo Gallego. Dice, España, por ejemplo, penaliza la conexión de autogeneradores al sistema. ¿Cuánto puede la penalización ordenar la concientización o lo proactivo dentro de la economía verde? Vamos por partes. Para la primera pregunta te voy a hacer una imagen vale más que 1000 palabras, dicen los chinos. Vamos a usar una. Pensemos que el mundo es una gran autopista, En el carril de máxima velocidad va conduciendo una Ferrari a 240 kilómetros por hora las empresas privadas. En el carril de al lado, a 200, viene la sociedad civil. En 80 viene el Estado y en 3
el Poder Judicial, en un fitito 1930. Esta es la realidad nuestra en Argentina. Entonces, en Argentina y en Latinoamérica, lo que pasó en México, yo te lo voy a hacer más simple con cosas que están pasando con las redes sociales, en el protagonismo que toman los millennials y cualquiera de la sociedad civil. Como les decía, Argentina tiene que diversificar su matriz energética, porque como decía Pablo, quemar combustibles fósiles es quemar el futuro. Si seguimos basando nuestra economía en combustibles fósiles, estamos quemando el futuro de la humanidad. Y la nuestra, la de nuestros hijos, nietos y los hijos de nuestros hijos. Por eso, a veces, desde los sectores de los productores de combustibles fósiles, dicen que las tecnologías y las nuevas tecnologías son más caras. Yo creo que también hay que ayudarlos a ver esta cuestión de que hay una diferencia entre valor y precio. El precio de pinchar la tierra y sacar petróleo o sacar gas es mucho más barato, el precio es más barato, o quemar carbón, es más barato que mandar a alguien a la universidad que se reciba de ingeniero, que sea tecnólogo, que llegue a ver qué hacemos con los vientos locales, a medir los vientos, qué hacemos con el sol, qué hacemos con el descubrimiento del átomo, con la energía nuclear, con las hidroeléctricas. Claro que sí, es más fácil pinchar la tierra y sacarla, ordeñarla. Ahora, es más barato en precio. Pero si nos estamos quedando sin oxígeno, si se nos derriten los polos y nos vamos a quedar sin agua, ¿sí? El valor de la vida humana no tiene precio. Entonces, el valor de un pueblo, por ejemplo, nos damos cuenta que en Argentina la agricultura, la frontera agrícola fue arrasando con los bosques nativos. Perfecto. Consecuencia, inundaciones. Tenemos la pampa húmeda abajo del agua. No alcanza solamente con la obra de infraestructura de la cuenca del Salado. Eso lo había dicho el informe Halcrow en la década de los 90. ¿Venimos atrasados? Sí, pero con eso no lo solucionamos. Tenemos que sentar a la pata de agricultura, a la pata ambiental, a la pata de infraestructura en una mesa y con la sociedad civil, pero decíamos antes, con oferta capacitada, no cualquiera se puede sentar a dialogar. Los millennials avanzan, pero no son solo los millennials. En Río Negro, el gobierno quiso imponer la construcción de una central nuclear, la quinta central nuclear con China, de los chinos. Se olvidó de algo, se olvidaron de dos cosas fundamentales. La primera, en recordarle al resto del país que la provincia de Río Negro es la pionera en el desarrollo nuclear argentino, porque empezó ahí. Tenemos el INVAP, tenemos el Instituto Balseiro y tenemos el Centro Atómico Bariloche. Y segundo, no hubo participación ciudadana. Por las redes, la sociedad se encargó de quitarle el voto electoral al actual gobernador en las PASO que tuvimos hace poco. Y, a mi entender, una medida desmedida por parte de querer ganar votos, se prohibió por ley el desarrollo de la energía nuclear en Río Negro. Así que si hay alguna provincia que quiere llevarse el Instituto Balseiro o llevarse a toda esa capacidad instalada, se la puede llevar. Digamos, la participación ciudadana en este momento, aparte de estar garantizada por la Constitución, acontece sola, acontece, es inmanejable, pero se organiza.
que cerrar. Ahora lo que les pediría a cada uno de los tres en 140 caracteres, como si fuera un tweet, ¿qué es lo que proponen para ya elevar el conocimiento y la concientización de lo que ustedes están haciendo, que es justamente el tema de todo este congreso? Me parece, Fabián. 140 caracteres. Sí. Multiplicar este tipo de encuentros. Bruce. Well, I would actually, piggybacking on your previous comments on the price of thermal We are and running out of time. in so- oil, it would be to internalize actually recognize the actual costs of these other resources and have those be reflected in the price and carbon taxes and things of that nature. Thank you. ¿Y Juan Pablo? Yo haría un llamado a la juventud, a, como lo dijiste, utilizar las redes sociales para empezar a educar a la sociedad como un todo. Yo creo que la palabra aquí de educación es fundamental. Muchas gracias. Aplauso para el panel.